Favor y de nuevo, Señor, para impartir este mensaje, con tal de que al abrir mi boca sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Prometemos a ti, Señor, darte toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza, Padre eterno, porque solo tú eres digno. Amén. Muy buenos días, mis amados hermanos. Por favor, tome su lugar. Bienvenido, Juan Manuel, don Manuelito, Mireya, Carlos, cada uno de ustedes, hijos de Natalia, bienvenidos. Y un saludo especial también a las personas que el Señor permite que vean estas transmisiones, que sea de bendición a cada uno de nosotros. Bueno, parte del mundo religioso cristiano conmemora esta semana o esta Semana Santa los acontecimientos que, según la historia bíblica, hace un poco más de 2000 años marcaron un antes y un después en la historia de la humanidad. Ahora bien, es indispensable que nosotros, como creyentes cristianos, nosotros tengamos presente estos acontecimientos, a los cuales no solamente en Semana Santa, sino que todo el año que estamos haciendo, recordando, predicando, enseñando acerca de Jesús, acerca de su sacrificio, acerca de los milagros, acerca de la salvación, de la vida eterna, de la cristología, de la doctrina de la salvación, del bautismo, de la cena. O sea que nosotros continuamente estamos todo el año siempre conmemorando ese sacrificio, no solamente una semana. Así que la Semana Santa para nosotros también puede ser la confirmación de nuestra fe en Jesús, y no solamente una tradición por una semana, ni mucho menos una Semana Santa vacacional. Así que el mensaje que el Señor nos permite exponer el día de hoy tiene como título 4 sucesos importantes en la historia bíblica. 4 sucesos importantes en la historia bíblica. Y esos 4 acontecimientos son los que vamos a abarcar el día de hoy. Número 1, el nacimiento de Jesús. Vamos a ver un poco del nacimiento de Jesús. Vamos a ver el punto número 2 acerca de la muerte de Jesús. El punto número 3, que es el que se celebra el día de hoy, que es la resurrección. Y el punto número 4, que es la esperanza bendita, que es la segunda venida de Cristo. Así que trataremos de hacer un breve recuento pasando por estos 4 acontecimientos. Así que un mensaje de 50 minutos no sería suficiente para poder comprender realmente la grandeza de la magnitud de todo lo que representa realmente la historia bíblica, la historia de Jesús y la pasión de Cristo. Hoy no tengo versículos a mano, así que le pido que usted focalice toda su atención al mensaje. Vamos a ir al punto número 1 de la enseñanza, que es el nacimiento de Jesús. La importancia del nacimiento de Cristo. Hace 8 días, en nuestro mensaje anterior, estábamos hablando de Eclesiastés, de que todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo. ¿Sí recuerdan? Pues hablando del tiempo, la Biblia nos dice que Dios envió a su Hijo único en el tiempo perfecto. Lo dice Gálatas 4:4. En nuestra primera cita dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. O sea que en el tiempo preciso, hace 2024 años, fue el tiempo que Dios estableció, que Dios estipuló ¿para qué? Para enviar a su Hijo, para enviar el Salvador al mundo, para reconciliarnos consigo, porque realmente pues gracias a ese sacrificio único, perfecto y completo en la cruz, es que tú y yo ahora pues tenemos entrada o tenemos el perdón realmente de Dios. Y todos estos acontecimientos que encontramos en el Antiguo Testamento, las profecías bíblicas, pues realmente dan cumplimiento realmente a Cristo. Cristo es el personaje bíblico central de la Biblia, de la historia bíblica, y es el personaje que cumplió todas las profecías mesiánicas. Todas las profecías que había en el Antiguo Testamento apuntaban ¿a qué? A un Mesías, a un Salvador, y el Señor Jesucristo las cumplió todas. No las vamos a ver todas porque no alcanzaría el tiempo, pero vamos a ver algunas. Dice Isaías 9:6. Isaías 9:6 es una profecía maravillosa del nacimiento de Cristo.
una cita bíblica que se utiliza mucho en la época de la Natividad de Cristo, en diciembre, cuando se festeja el nacimiento. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. O sea que hace 2700 años atrás aproximadamente, el profeta Isaías estaba anticipando que ese niño que iba a nacer allí en Belén de Judea tenía una característica especial. No era cualquier niño, era un niño que se llamaría Admirable, Consejero, Dios fuerte. O sea, Isaías nos dice que ese niño que nació era la encarnación propia de Dios. Dice también que Padre eterno y el Príncipe de paz. O sea que esa profecía se cumplió aproximadamente en nuestro calendario hace 2024 años. Por eso es que el Señor Jesús partió la historia de la humanidad. ¿En qué año estamos? Yo le preguntaría a usted, pastor, en el 2026 después de Cristo. ¿Sí ve? La historia misma nos da la certeza de que hubo un hombre en sí que partió la historia de la humanidad. Porque hasta el más incrédulo, hasta el más ateo, hasta el que no cree en Dios ni en la Biblia, pues dice: estamos en el año 2026 después de Cristo. Entonces la historia no miente, la historia nos muestra de que ciertísimamente ese niño que nació, que es el Señor Jesús, el Salvador del mundo, pues cumplió con las características que dice el profeta Isaías en el capítulo 9, hablando del nacimiento de Jesús. Cuando tú lees, o cuando los que hemos leído en Mateo capítulo 1, nos habla allí del nacimiento de Cristo. Usted puede leerlo en su casa, y realmente pues allí encontramos realmente la genealogía del Señor Jesús. Pero mire, vamos a saltarnos un momentico a Lucas 2:11, hablando del nacimiento de Cristo. Dice Lucas 2:11 que os ha nacido hoy, o sea, esta palabra es hace 2024 años, dice: en la ciudad de David, dice, nació un Salvador que es Cristo el Señor. O sea que en la misma Biblia, aquí Lucas, el médico, nos está diciendo que ese niño que nació es Cristo el Señor, el Salvador del mundo. Y si nos pusiéramos a hablar de la salvación, pues obviamente alguien diría: bueno, pero ¿de qué somos salvos? Pues somos salvos de la ira de Dios y de los juicios que se avecinan sobre la tierra, y somos salvos de que cuando partamos de este mundo, pues podamos estar en la presencia de Dios. O sea que el Señor Jesús es nuestro Salvador personal, pero no es el Salvador de toda la humanidad, porque la humanidad está rechazando realmente las palabras de Cristo, rechazan a Jesús. Por eso bienaventurados somos nosotros que hemos aceptado ese precioso plan de salvación. Ahora sí, según el libro de Mateo, le hablaba de las genealogías. Cuando usted lee Mateo capítulo 1, usted va a encontrar en la parte última de esa historia, dice que hay 42 generaciones en la genealogía de Cristo, desde Abraham hasta el Señor Jesucristo. Yo me puse a multiplicar 42 por 70, que aproximadamente es la vida de un ser humano, y aproximadamente da 2950 años. O sea que la Biblia es bastante coherente. Entonces imagínense, pasaron desde Abraham hasta Cristo todas las generaciones. Para llegar a Cristo pasaron 42 generaciones para llegar a eso. Y ahí está la genealogía del Señor Jesús. Recordemos que Él es del linaje de Abraham. Recordemos también que su madre, la madre de Jesús, era María, o Miriam en el contexto hebreo. Su padre putativo, ¿quién fue? Fue José, un humilde carpintero, quien fue advertido por el ángel del Señor acerca del embarazo de María, con la cual ellos estaban desposados. Mateo 1:21 dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. O sea que estaba establecido que el niño se llamaría Jesús. Cuando van a nacer un niño, usualmente a veces hay división entre la familia, porque el papá siempre va a querer que el primer hijo se llame como uno mismo, y la mamá quiere el nombre de la abuela, y así sucesivamente. Pero ese niño, sus padres no pudieron elegir el nombre estaba ya predestinado, tendría que llamarse Jesús. Y tal vez María: yo quería ponerle Lucas, o quería ponerle Juanito. No, estaba establecido que se llamara Jesús, el Cristo, el Mesías, porque Él salvará al pueblo de sus pecados.
También encontramos la presentación de Jesús en el templo. En Lucas capítulo 2, versículo 21, dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño. Recordemos que en las costumbres judías, los niños menores de 8 años, de 8 días de nacidos, tenían que circuncidarlos, quitarles el prepucio. Y dice allí que cumplidos los 8 días para circuncidar el niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Ya estaba el nombre. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Versículo 23, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Lucas 2:24 dice: y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Estos días algunos veíamos las películas de Cristo, que son muy bonitas, y allí aparece un hombre, ya un anciano, llamado Simeón. Dice: y este hombre era justo y piadoso, y él esperaba la consolación de Israel, y por el Espíritu Santo, dice, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo. Yo aquí, cuando estaba preparando este bosquejo, cuando estaba preparando este estudio, nosotros los cristianos tenemos presente que el Espíritu Santo vino allí en Hechos capítulo 2, la venida del Espíritu Santo. Pero aquí la Biblia nos dice que cuando Jesús era pequeño ya estaba el Espíritu Santo, ¿sí ves? Porque dice que el Espíritu Santo le había revelado allí a este hombre Simeón que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. O sea que él tenía una promesa, y era un hombre justo, piadoso, guiado por el Espíritu Santo, y él tenía esa promesa de parte de Dios, que sus ojos verían la salvación. Entonces, cuando veíamos la película esta semana de Jesús, veíamos a ese hombre Simeón que llegó allí al templo cuando llevaron al niño Jesús. ¿Y qué hizo inmediatamente? Dice que movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley, dice que este hombre Simeón tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación. Qué historia tan maravillosa. Este hombre sabía que ese niño era el Salvador del mundo, y tan pronto lo vio, porque él estaba en el templo, iba a continuamente conforme a la ley, y cuando vio a Jesús, él supo en su espíritu que ese niño era el Salvador del mundo, y lo tomó en sus manos y dice: ahora mis ojos han visto tu salvación, despide a tu siervo en paz. O sea que él dijo: ya puedo morir tranquilamente, porque se ha cumplido lo que el Señor me había realmente prometido. Versículo 31 dice: la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban atónitos, estaban maravillados de todo lo que este hombre decía de él. Dice: y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María: he aquí, este niño está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y el versículo 35 dice: y una espada traspasará tu misma alma. O sea que también le profetizó, le anticipó que ese niño tenía un propósito y que iba a morir por los pecados de la humanidad. Entonces imagínense su madre María en su humanidad, cuando nació ese niño, y hasta ahora lo llevaba a los 8 días al ritual del templo, y viene este hombre Simeón y le dice que una espada iba a traspasar su propia alma. Pues es duro, ¿no? Porque pues el niño hasta ahora había nacido, y hasta ahora están empezando a disfrutar a su hijo, cuando obviamente viene esta palabra realmente de parte de Dios, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. La Biblia no habla muchos detalles acerca de la niñez o de la juventud de Jesús, pero sí hay una parte donde nos habla, en Lucas 2:41, nos habla del niño Jesús en el templo. Entonces salieron a los 8 días, estaban allí en el templo, al Señor Jesús lo circuncidaron, y luego de ahí
Hasta los 12 años la Biblia vuelve a ser una narración del niño Jesús. Algunos preguntan, bueno, pastor, ¿y cuando tenía 3 añitos, 4 añitos, le hicieron piñata? ¿Qué pasó con él? No, simplemente Dios en su misericordia permitió que sus padres disfrutaran realmente de ese niño, porque no era cualquier niño. Yo me imagino el juicio del Señor Jesús. Yo creo que sus padres no tendrían que decirle, levántese y tienda la cama. No, él sabía lo que tenía que hacer. Yo me imagino que no era un niño que, como muchos hoy en día, contestaban mal a sus padres, sino él en todo realmente hacía caso. ¿Cuántos queremos un hijo así? Gloria a Dios. Traigámoslos pues realmente a la congregación para que ellos aprendan realmente del Señor Jesús. Entonces dice Lucas 2:41, hablando del niño Jesús en el templo, casi 12 años después, dice: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. O sea que José y su madre se fueron y se olvidaron del niño. ¿A cuántos alguna vez se les perdió un chiquitín, un niño? Andrea dice, a mí se me perdió Mafecita. Claro, yo creo que debe ser terrible saber que su hijo en una procesión, entre un tumulto de gente, pues el niño se perdió y no aparece. Pues aquí le pasó lo mismo a María y le pasó a José, porque dice que ellos, sin que lo supiesen, dice, y pensando que estaba ante la compañía, anduvieron camino un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Entonces de pronto ellos pensaron que el niño se había ido para donde los parientes. Ellos fueron a buscarlo aquí, a buscarlo allá. Tal vez debe estar jugando con los amigos, tal vez debe estar abriendo allí el mar en dos partes, debe estar haciendo sus milagros. Tal vez pensarían ellos. Dice, pero como no lo hallaron, dice, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo. O sea que este bendito niño duró 3 días desaparecido. Y dice, y aconteció que después de 3 días lo hallaron en el templo. ¿Qué haría usted cuando encuentra a su hijo desaparecido de 3 días? Unos le meterían un regaño, otros lo abrazarían, claro, hijo mío, ¿dónde estabas? Yo creo que le vuelve a uno el alma completamente al cuerpo. Pero ellos, dice acá, él estaba sentado en medio de los doctores de la ley, estaba oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Imagínense el Señor Jesús a la edad de 12 años respondiendo con sabiduría y con inteligencia respuestas de la ley. Y todos estaban maravillados, y yo creo que muchos decían, este niño no es cualquier niño, este niño es un niño especial. Y tal vez muchos dirían, oiga, ¿será que se está cumpliendo la profecía? Porque pues ahí está la profecía de un Mesías. ¿Será acaso realmente este niño? Pues cuando sus padres le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? La angustia de ella. He aquí tu padre y yo te hemos estado buscando con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que el niño les estaba realmente hablando. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba, ¿qué hacía este niño? Estaba sujeto a sus padres. Aquí hay una gran lección para los jóvenes. Dice que Jesús estaba sujeto a sus padres. Eso es lo que debe hacer un joven cuando vive realmente con sus papás, estar completamente sujeto a su padre y a su madre y a las normas que hay allí establecidas. Dice, y su madre María guardaba todas estas cosas en su corazón. Versículo 52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Entonces ahí está realmente que Jesús estaba creciendo en estatura y en sabiduría. Pero hay una característica, y es que los hermanos de Jesús no creían en él. Aquí hay una disputa porque la iglesia tradicional, ellos dicen que Jesús no tuvo hermanos, que María fue sin pecado, que María no tuvo más hijos. Pues la Biblia sí nos muestra que Jesús tuvo hermanos y hermanas, y vamos a mirar porque pues es importante que tú y yo sepamos lo que realmente dice la Biblia. Juan 7:5 dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Yo creo que para los hermanos de Jesús
que ya los son Santiago, José, Simón y Judas. Estos 4 varones. Era muy difícil tener de hermano a Jesús, porque yo creo que los regañaban a todos menos al Señor Jesús, porque como le digo, Jesús creía en inteligencia, en sabiduría, y todo lo que hacía el Señor Jesús, suponemos y creemos que lo hacía, obviamente lo hacía con excelencia. Entonces obviamente tal vez sus hermanos hasta de pronto llegaron a llenarse de pronto de cierto celo, porque a veces suele pasar eso entre los hermanos. Continuemos. Mire los nombres, ya se los cité. Está Santiago, que también es llamado Jacobo, que es el autor de la epístola de Santiago. Cuando usted lee la carta de Santiago allí en el Nuevo Testamento, él es el medio hermano del Señor Jesús. Está también José o Joseph, también está Simón y también está Judas, pero no Judas Iscariote. Recuerde que está Judas Iscariote, el que vamos a ver que lo vendió por 30 monedas de plata, pero está Judas, que es quien escribió también una carta en el Nuevo Testamento, la cual lleva su nombre. Entonces, cuando tú lees la carta de Judas y de Santiago en el Nuevo Testamento, son los medios hermanos del Señor Jesús y también discípulos, porque acabamos de leer que sus hermanos no creían en él al principio, pero luego obviamente creyeron que él era el Mesías, que era el Salvador del mundo. ¿Se imagina usted con un hermano así? Uy, mi hermano es el Salvador del mundo. Pila, chino, porque mejor dicho, donde se porte mal conmigo, le echo a mi hermano, al Salvador del mundo. No falta, ¿cierto? Continuemos. Mateo 13, 55 al 56. Hablando de Jesús, de su infancia, dice: ¿no es este el carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? O sea que, ¿cuál fue la profesión que aprendió el Señor Jesús? ¿Qué hacía el Señor Jesús? Carpintería. Él aprendió la carpintería porque su padre putativo José era carpintero. Entonces podemos deducir que Jesús en su infancia, en su niñez, ¿qué hizo? Aprender la carpintería. ¿Usted se imagina los muebles que hacía Jesús? Hoy en día los muebles que hacen son completamente malos, de mala calidad. Pero los muebles que hacía Jesús, yo creo que era la carpintería. Todos querían ir a la carpintería allí de José y que ellos arreglaran sus muebles. Entonces dice: ¿no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Si ve que la misma Biblia nos está nombrando que Jesús tenía aquí 4 hermanos varones. Dice: ¿no están también sus hermanas con nosotros? O sea que la Biblia nombra 4 hermanos varones y nombra hermanas, plural, o sea que eran 2 o más. No dice los nombres, la Biblia no lo dice, pero nos dice que José y María después tuvieron más hijos y tuvieron hijas. ¿Claros hasta ahí? ¿Cuántos no sabían que Jesús tenía hermanos y hermanas? Qué bueno, ahora sí lo sabemos por la palabra. Qué bueno es escudriñar la palabra de Dios. También tenemos presente que la Biblia no hace la narración de la muerte ni el tiempo en que murieron los padres de Jesús ni sus hermanos. La Biblia no hace esta narración. Ese silencio bíblico creo que es muy significativo y ha dado pie obviamente pues a estudios y a la tradición, pues realmente la Biblia se enfoca realmente es en la misión redentora de Jesús, dejando los detalles biográficos de su familia en un segundo plano tras el inicio de su ministerio público. Entonces, ¿por qué la Biblia no narra la muerte de José, de María y de sus hermanos? Porque el centro realmente es Cristo. Lo que nos quiere llevar el Evangelio, la palabra de Dios, es a que nosotros pongamos nuestra mirada realmente en Cristo, no en María. María no es corredentora, María no es intermediadora. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces nosotros tenemos claridad como cristianos que el único camino, que dice Juan 14:6, es Jesús. Jesús es el único camino al Padre. Gloria a Dios por María, por José, por sus hermanos, por los discípulos, por los apóstoles, pero en ellos no hay mediación. El único mediador es Jesucristo. Ahora sí pasemos al punto
número 2. El punto número 2 es la muerte de Jesús. Vimos algunos detalles de su nacimiento, ¿cierto? De su crecimiento, de su niñez. Ahora vamos a ver algunos puntos de su muerte. Es que no alcanzarían ni siquiera 50 mensajes para poder sacar detalladamente, poder exponer realmente todo lo que comprende estos 4 eventos importantes en la historia bíblica que partieron la humanidad en un antes y en un después. Entonces el punto número 2 es su muerte, los eventos que sucedieron entre la semana de la entrada triunfal en Jerusalén, lo que conocemos como el Domingo de Ramos, y entre el día que fue crucificado, para unos el viernes y para otros el miércoles. Esto es un punto de debate entre muchas denominaciones, entre la iglesia cristiana, entre la iglesia católica, porque algunos dicen que Jesús murió el viernes y otros que murió el día miércoles. ¿Por qué algunos dicen que el miércoles? Porque hay una cita bíblica que dice que así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así el Señor Jesús estará muerto 3 días y 3 noches. Entonces algunos lo toman desde ahí. Si contamos nosotros que Jesús murió el viernes por día, sería viernes 1 día, sábado 2 días y domingo 3 días, ahí estarían. Pero si lo contamos con noches y días, no daría la cuenta. Entonces ahí tendríamos que devolvernos, y esto tiene realmente que ver con el calendario lunar y para otros el calendario lunisolar. Eso tiene un contexto cultural y judío-mesiánico. Para poder entender todo este tema, pues realmente tendríamos que irnos realmente pues a estudiar las costumbres judaicas. Pero como no se trata el debate, lo único cierto es que Jesús murió según las escrituras, y también las escrituras Jesús resucitó. ¿Claros hasta ahí? Pero la pregunta sería, ¿cuándo propusieron matar al Señor Jesús? ¿O por qué querían matar a Jesús? Porque pues si usted lee los evangelios, Jesús andaba haciendo bienes, sanando los cojos, sanando los mancos. ¿Sí vio usted película esta semana? Sanó a Bartimeo el ciego, resucitó a la hija de Jairo, levantó a Lázaro después de 4 días de muerto, resucitó al hijo de la viuda de Naín, hizo la alimentación de los 5,000 con ¿cuántos panes? ¿Cuántos panes? 5 panes y 2 peces. Luego alimentó otra multitud con 4,000, con unos pocos panes y unos pocos peces. O sea, los milagros que el Señor Jesús hacía eran milagros extraordinarios, milagros sobrenaturales. Cuando calmó la tempestad, recuerda que se fueron a pescar allí en el mar de Galilea y vino una gran tempestad y los discípulos tuvieron miedo y el Señor estaba allí durmiendo y lo despertaron y le dijeron: Señor, sálvanos que perecemos. Y el Señor Jesús se levantó, ¿y qué fue lo que hizo? Mandó a los vientos y a los mares que callaran. Y aún los discípulos decían: ¿quién es este que el viento y el mar le obedecen? Imagínense el poder que tenía el Señor Jesús. En el estudio que estamos viendo con unos hermanos el día jueves en la noche, estamos viendo Cristología, estamos viendo también los atributos de Dios. Recuerde que los 3 atributos de Dios es que Él es omnipotente, omnisciente y omnipresente. O sea, los 3 poderes de Dios. Y encontramos en los milagros de Jesús que Jesús echó mano de esos 3 atributos. Porque Él, cuando calmaba el viento y el mar, era omnipotente. O sea, los vientos y los mares le estaban obedeciendo. Cuando resucitó a Lázaro y a la hija de Jairo y al hijo de la viuda de Naín, estaba utilizando también el poder de ser poderoso, porque eso solamente lo hace el Señor Jesús. Por eso nosotros, como doctrina bíblica cristiana, nosotros por la Escritura creemos fielmente que Jesús fue 100% hombre, pero también era 100% Dios, el verbo hecho carne, lo que dice Juan capítulo 1 versículo 1. Entonces creemos que Jesús es Dios, y Él en su ministerio, en su vida, en ciertas ocasiones, realmente, echó mano realmente llamemos de esos poderes que tiene realmente Dios. Pero ¿por qué propusieron matar al Señor? Dice Juan 11:53, dice: así que desde aquel día acordaron matarlo.
Cuando usted lee el contexto de Juan capítulo 11, nos está hablando de lo que le estoy diciendo, de la resurrección de Lázaro. Recuerden que Lázaro era el amigo de Jesús, el hermano de Marta y de María. Recordemos que Marta y María tenían dos características: la una era afanada y turbada, y la otra decidió la mejor parte. Si Dios permite, en 8 días vamos a predicar ese tema acerca de Marta y de María. Mirar las características, porque muchas veces las características, nosotros muchas veces nos vemos representados por esas características. Muchos son afanados y turbados y no tienen tiempo para nada, pero otros escogen la mejor parte, que es estar a los pies del Señor. Entonces propusieron matar al Señor desde ese día, desde el día que el Señor Jesús levantó a Lázaro. Recuerde que Lázaro llevaba 4 días muerto, y es más, el Señor Jesús sabía que Lázaro, su amigo, había muerto. O sea que ahí utilizó la omnisciencia. Él sabía de antemano que él iba a morir. Y allí llegó Jesús. Y recordemos la escena, que estaba Marta, María, estaban llorando: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero Jesús les dice en Juan 11:25: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y le dice Jesús a Marta: ¿crees esto? Y le dice: sí, Señor, yo creo que mi hermano resucitará en la resurrección postrera. Ella creía en la resurrección de los muertos, mas no estaban creyendo que Jesús iba a levantar a Lázaro. Porque cuando más adelante, a partir del versículo 30 creo que es, cuando comienza el milagro, cuando Jesús va allí a la tumba y les dice que quiten la piedra, todos dirían: no, Jesús se enloqueció, ya lleva 4 días Jesús, pero es que hiede ya. La palabra hiede ya huele muy feo, ya está podrido, porque llevaba 4 días en el sepulcro. Y ahí fue cuando Jesús dijo: Lázaro, a ti te digo, levántate. Y Lázaro obviamente se levantó. Ahí está el milagro de la resurrección de Lázaro. Y tal vez algo que la Biblia no cuenta con detalles, o no da ningún detalle, es qué dijo Lázaro después de eso. Porque yo me imagino la familia de Lázaro, su hermana, ¿cierto? Sus hermanas tal vez dirían: venga, usted se murió, nosotros lo embalsamamos, le pusimos hasta formol, llevaba 4 días. ¿Qué pasó con usted? Cuéntenos su experiencia. Pero la Biblia no permite realmente estos detalles. Entonces, desde aquel día propusieron matar al Señor Jesús. ¿Por qué propusieron matarlo? Porque había hecho una resurrección. Yo le hago una pregunta: ¿qué de malo hay que el Hijo de Dios hubiese resucitado a una persona? ¿Qué pecado habría cometido? Ninguno. Había traído un bienestar a su familia, a sus conocidos. Pero esto no, de esa misma manera no lo veían los romanos, no lo veían los fariseos, no lo veían los escribas, porque ellos eran enemigos de Cristo. Ahora entonces vamos a ver quién entregó a Jesús, o cómo lo entregó, por qué lo entregó. ¿Sí recuerdan quién fue el que vendió a Jesús? ¿Quién fue el traicionero? Judas. No el hermano, sino Judas Iscariote, uno de los 12, uno de los discípulos del Señor. Veamos Mateo 26:14, hablando de los detalles de la muerte de Jesús. Dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me quieren dar ustedes? Y yo os los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces Judas buscaba oportunidad para entregarlo. Me puse a mirar allí en la internet con el precio, pues yo dije: bueno, ¿cuánto valdrían 30 piezas de plata en ese tiempo? Entonces me puse a mirar, y realmente con el precio de la plata en abril del 2026, rondando los $73 por onza, el contenido de plata de las 30 monedas valdría aproximadamente, en ese tiempo, valdría $1,000. O sea que por $1,000 Judas vendió al Señor Jesús. En pesos colombianos, $1,000 son aproximadamente y menos de 4 millones de pesos. Eso fue lo que costó realmente haber vendido al Señor Jesús. Pero esto no es casualidad, ese precio. El precio de las 30 piezas de plata
era el precio legal de un esclavo según el libro de Éxodo. Éxodo 21:32, se lo voy a leer acá porque recuerde que no tenemos las citas bíblicas aquí en el monitor. Dice: si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará a su dueño 30 siclos de plata y el buey será apedreado. O sea que en el Antiguo Testamento el precio de un esclavo, ¿cuánto era? 30 monedas de plata. Jesús fue vendido por 30 piezas de plata, lo que representa hoy en día $1,000 o 4 millones de pesos. Imagínense todo esto. Qué triste, ¿no? Porque realmente el Señor Jesús es invaluable. Él no tiene ningún valor. Pero todo, ¿por qué? Porque dice la palabra que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Hoy en día matan a una persona por quitarle un celular, por robarle sus pertenencias. Lo matan. Jesús anuncia la traición de Jesús. Vamos a encontrar que aquí también, en los pasajes que le voy a leer, vamos a encontrar que el Señor Jesús sabía de antemano quién le iba a vender. O sea que Jesús estaba, como le digo, estaba ¿qué? Usando su atributo, que es la omnisciencia. Si él sabía, porque muchos dicen, bueno, y si Jesús sabía, ¿por qué no lo evitó? No, porque pues tenía que cumplirse la escritura. O sea, nada podía cambiar ya la historia, todo tenía que cumplirse. Dice Juan 13:21, hablando de la traición de Judas. Por eso usted a veces, hoy en día en los dichos, cuando alguien traiciona a alguien, dice, este es como Judas, ¿no? Porque obviamente una persona traicionera, entonces se le hace como ese énfasis que es como Judas. Dice: habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. ¿Se imagina esa reunión? Allí en la Pascua estaba Jesús con sus 12 discípulos, sus apóstoles, y les dice: uno de ustedes me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a los otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, ¿cuál era ese discípulo amado? Juan. Estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señales Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Ellos querían saber cuando Jesús dijo: uno de ustedes me va a entregar, me va a vender. Y fue lógico, los otros querían saber quién era ese traidor. Entonces él, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Dínoslo. Y lo sacamos y lo apedreamos. Lo sacamos del grupo. Respondiendo Jesús, dijo: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, ¿lo dio a quién? A Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, dice la Biblia que Satanás entró en Judas. Entró en él. Judas nunca perdió su salvación. Nunca Judas fue salvo. Judas caminó con el Señor, pero nunca su corazón estuvo al lado de Cristo. Porque él era ladrón. Dice la Biblia que él robaba de las ofrendas. Él era el tesorero. Imagínense Jesús a quién fue a encargar. Él era el tesorero y dice que él robaba, él sustraía de la bolsa. ¿Será que Jesús sabía? Jesús sabía, y Jesús lo dejó para que sus hechos obviamente dieran testimonio en el día del juicio. Así que Judas nunca perdió la salvación, y muchas veces eso lo podemos traer hoy en día. Muchas personas que vienen a una iglesia vienen porque los invitaron, porque son simpatizantes, porque les tocó venir, pero nunca, esas personas nunca dan el paso de aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. El nuevo nacimiento. Tú y yo como cristianos necesitamos nacer de nuevo. Y nacer de nuevo no es como dijo Nicodemo a Jesús: o sea, Señor, que tengo que entrar nuevamente en el vientre de mi madre para nacer de nuevo. Ese no estaba entendiendo absolutamente nada. El nuevo nacimiento tiene que ver con la nueva naturaleza que Dios nos da. Por eso dice Segunda de Corintios 5:17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasan y he aquí el Señor hace todas las cosas nuevas. Ahí es cuando se produce el nuevo nacimiento.
Cuando tú tienes ese amor, esa pasión por Jesús, es cuando tú puedes darte cuenta que estás realmente naciendo de nuevo. Cuando tú vienes a la iglesia frecuentemente, cuando te bautizas, cuando participas de la cena, cuando vienes no solamente en Semana Santa, sino todo el año estás en la búsqueda de Dios, podemos decir que es una persona que ha nacido de nuevo. Pero si una persona viene intermitente por allá cada 3 meses y viene por hacer acto de presencia, pues yo dudo que esa persona haya nacido de nuevo, porque el Señor Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Nosotros tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento, mostrar esos frutos no solamente en la iglesia, sino en nuestro entorno familiar, en nuestro entorno laboral. Tenemos que dar frutos, porque si no hemos nacido de nuevo, tenemos que completamente reevaluar nuestra posición. Continuemos, versículo 27 dice: después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. O sea, Jesús le dio, mojó el pan, se lo dio a Judas. Yo creo que los otros se dieron cuenta, tal vez no entendieron el momento, y el Señor Jesús le dijo a Judas: lo que vas a hacer, corra, vaya, hágalo. Judas sabía claramente que le estaba hablando Jesús, tal vez los otros no entendieron. ¿Y por qué pasa esto? Porque Jesús conoce a todos los hombres, Jesús conoce el corazón. Dice Juan 2:23: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que el Señor Jesús hacía. Pero Jesús mismo no se confiaba de ellos, porque Jesús conocía a todos. Imagínense esa característica, ese atributo de Dios, de conocer el corazón de todos los hombres, de los hipócritas, de los convertidos, de los no convertidos. El Señor Jesús sabía realmente qué había en el corazón de cada persona. Eso es un atributo realmente de Dios. Por eso dice que Él no se fiaba de ninguno, porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Los hombres pueden ser burlados, mas Dios no puede ser burlado ni engañado. Tal vez nosotros podemos engañar a la esposa, al esposo, al vecino, al pastor, ¿cierto? Podemos engañar a las personas, pero Dios no puede ser burlado. Y dice la Biblia que lo que el hombre siembra, eso mismo va a recoger. Así que no erremos en esto, no ignoremos que el Señor conoce nuestros corazones, conoce la intención de nuestra vida. Y si nosotros sabemos que hay algo indebido, algo incorrecto, ¿nosotros qué debemos hacer? Pues pedirle perdón a Dios, al Señor Jesús, y reconciliarnos con Él y pedirle que nos dé un nuevo corazón, que nos dé la oportunidad realmente de nacer de nuevo. Vamos a ver también un milagro sobrenatural de Jesús. Cuando Jesús calmó la tempestad, se lo había parafraseado, se lo voy a leer acá. Está en Mateo 8:23, dice: y entrando Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron. Mateo 8:24: y he aquí que se levantó en el mar una gran tempestad, tan grande que las olas cubrían la barca. ¿Cuántos conocen el mar? ¿Cuántos han estado allí en una barca? ¿Se imagina? Yo conocí el mar y cuando lo conocimos, pero en la orillita, muy bonito, muy chévere. Porque meterse allá al fondo, eso es de cuidado. Y usualmente vemos que en los paseos, cuando la gente va al mar, la mayoría de gente que se ahoga en el mar son de procedencia de ciudades como Bogotá, porque nosotros no sabemos nadar. Nosotros somos, para nadar somos, como dicen, yo puedo nadar, pero mejor dicho, hasta los tobillos. Y por eso acontece eso. Pero dice aquí la historia que ellos estaban, Jesús allí con los discípulos, estaban allí en la barca y las olas cubrían la barca, pero Él dormía. Ay, qué bello Jesús, ¿no? Y vieron sus discípulos y lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿quién es este hombre que aún los vientos y el mar le obedecen? Pues simplemente dice la Biblia que en Jesús, en Él fueron creadas todas las cosas. Todas las cosas subsisten por Él, es lo que dice Colosenses. Entonces por eso los vientos y los mares le obedecían,
Por eso en la pesca milagrosa, cuando allí Pedro, también veíamos una película y Pedro tenía un carácter pero que no se aguantaba ni él mismo, como dice, no se aguantaba ni los pantaloncillos que llevaba, porque era un genio ese hombre, y él había pescado toda la noche y llegó bravo allí a la orilla, y Jesús le dijo que bogara nuevamente mar adentro, y él como que bravo, pero si yo lo he hecho, yo soy de los pescadores más antiguos de la zona y usted me va a decir que vuelva. Y pues él finalmente hizo caso, navegaron mar adentro, ¿y qué pasó? Allí está el milagro de la pesca milagrosa. Imagínense, Jesús multiplicó los peces, y no eran cualquier pescadito de esos que venden allí en Semana Santa, que le echan tintura roja para decir que estaban fresquitos. No, eran unos peces recién, mejor dicho, de lo mejor, el mejor pescado, y sus redes aún se querían romper porque el peso no podían sacarlas. Los milagros de Jesús, la sobrenaturaleza de Cristo. Entonces, cuando yo veo todo esto, ¿cómo no creer en Jesús? ¿Cómo no creer en Cristo si los milagros, la historia bíblica nos dan cuenta de la grandeza de nuestro Dios? No estamos siguiendo a cualquier persona. No es como los budistas que siguen un muñeco que tiene ojos y no ve, boca y no habla, oídos y no oye. Estamos siguiendo al autor y consumador de la vida. Ustedes vienen a esta congregación, o los hermanos que se discipulan, se están discipulando para seguir a Cristo, no para seguir a un hombre. Yo me quito el camino porque yo no soy nadie. Yo estoy presentando al autor y consumador de la vida, a mi Jesús, a mi Rey, al Señor de señores, al que dijo: yo soy el camino, la verdad, la vida, yo soy la resurrección, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy el pan de vida. Todo Jesús hizo esa declaración porque ciertamente Él es. Continuemos. Aquí tenían las cosas que ya les había parafraseado. Entonces, los atributos de Dios, para los que tienen dudas, está la omnipotencia, está la omnisciencia y está la omnipresencia. Estamos en el punto número 2, hablando de la muerte de Jesús, y no hemos abarcado ni siquiera el 1% de los acontecimientos. Veamos Juan 21, 25. Dice Juan 21, 25. Dice: y también otras muchas cosas que hizo Jesús, mire lo que dice, las cuales si se escribieran una por una, dice Juan, pienso que ni aún en el mundo cabrían en los libros que se habrían de escribir. ¿Se imagina la magnitud? Dice que hay muchas cosas que Jesús hizo que no los cuenta la Biblia, pero dice allí Juan que si se hubieran escrito no cabrían en los libros del mundo. En 3 años y medio. O sea, yo creo que Jesús no desperdició un solo minuto, un solo segundo en su ministerio. Mientras que los discípulos dormían, Él estaba ahí velando y orando. Y fueron grandes los milagros que el Señor Jesús hizo. También encontramos que Jesús en su muerte fue azotado. El azotamiento era un castigo típicamente reservado para los esclavos o criminales de la época. El recibir latigazos, realmente, al recibir los latigazos, Jesús realmente estaba pagando físicamente el estatus que el sistema le había sido asignado. Jesús fue tratado como un malhechor. Por eso fue Jesús crucificado con 2 malhechores. Y estos 2 malhechores, yo les he explicado muchas veces que representan la humanidad. Uno de ellos le dijo: vamos, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo, bájate de esa cruz. Tras del ladrón, bufón. Pero el otro malhechor le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahí hay 2 palabras grandes. Le dijo Señor. La palabra Señor en el Antiguo Testamento era una palabra de grandeza. Le dijo: tú eres mi dueño, tú eres mi Señor. Le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea que también creyó que Jesús ciertamente era un rey. Aunque ahí decía un aviso, decía un título que decía: el Rey de los judíos.
Él creyó que realmente era el rey y le dijo: acuérdate de mí. Y esos dos malhechores representan la humanidad, los dos puntos de vista. Tú puedes hacerte al lado del malhechor de la izquierda y juzgar a Dios por las cosas que pasan en el mundo, y si tú eres tan bueno, ¿por qué yo vivo esto? ¿Por qué hay tantas tragedias en el mundo? ¿Por qué hay tanta maldad? O hacerlo del ladrón de la derecha y decirle: Señor, necesito de ti, perdóname, sáname, límpiame, transfórmame, permíteme ir a una congregación, crecer, afianzar mi fe y esperar hasta que tú regreses por segunda vez. El ser humano tiene o esta opción o la otra opción, y la mayoría está escogiendo la opción del ladrón de la izquierda, de juzgar siempre y señalar a Dios. Es más, de echarle la culpa a Dios. Se muere una persona, hay una tragedia, eso Dios lo permitió, es que Dios se lo llevó. No, Dios no anda matando personas. Juan 10:10 dice que el que viene a robar, matar y destruir es el diablo, es el adversario. Entonces Jesús fue crucificado con dos malhechores, y paradójicamente Jesús fue crucificado en el centro. Pero ¿saben para quién era ese lugar del centro? Para Barrabás. Barrabás era el jefe de los delincuentes. ¿Y qué hizo en Semana Santa las personas? El domingo de Ramos estaban diciendo: Hosana, con palmas de olivo, Hosana y bendito el que viene en nombre del Señor. Y a la mitad de la semana, ¿qué estaban haciendo? Crucifíquenlo, porque pusieron a Jesús y pusieron a Barrabás. Y la gente dijo: liberen a Barrabás. O sea que ese lugar en la cruz no era para Jesús, era para Barrabás. Pero Jesús tomó el lugar, ahí mostró su compasión, su amor. Tal vez Jesús hubiera dicho: qué pena, a mí no me corresponde ese lugar, pero Jesús sabía que tenía que pasar por ese momento y tomó el lugar de un ladrón y perdonó al otro. Ahí empezaba Jesús a mostrar sus milagros, su compasión, su obra redentora, porque ciertamente a este ladrón de la derecha le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Le dio una esperanza de vida eterna. No le dijo: déjeme ver qué puedo hacer, apúnteme su nombre acá que yo miro a ver qué. Sí, porque a veces suele pasar eso. Jesús le dijo: tranquilo, de cierto te digo que estarás conmigo en el paraíso hoy. Lo perdonó. Ese hombre, ese ladrón de la derecha, no tuvo oportunidad de venir a la iglesia como tú y yo el día de hoy, de escuchar una predicación, de ir a un discipulado, de bautizarse, de tomar la cena. No tuvo esa oportunidad. Pero en el último momento creyó al Señor. Pero no esperemos nosotros al último momento, porque a veces la gente dice: bueno, no tengo tiempo, estoy ocupado, déjeme ver, yo estoy muy joven para venir a una iglesia, eso me da como pereza, como sueño. No, más bien cuando esté viejo, porque yo cuando era joven yo pensaba que el evangelio era para los viejitos y que yo estaba muy joven, así como estas tres jóvenes, que yo era muy joven para ir a una iglesia. Pero no, todos necesitamos de Cristo, todos, porque nadie sabe el día ni la hora que el Señor nos va a llamar a cuentas. Que tal vez un accidente, como pasó ese accidente en la vía allí en el peaje de Casablanca, donde murió una familia calcinada completa, un niño, hasta una mascotica murieron allí. Ellos venían de Santander, venían tal vez para su casa, y allí encontraron la muerte. Entonces nadie sabe el día ni la hora. Vivamos cada día como si fuera el último día, reconciliados realmente con Dios. Así que Jesús fue flagelado en todo su cuerpo, escupido, abofeteado, clavaron una lanza en su costado. Juan 19:33 dice: porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, dice: no será quebrado hueso suyo. Jesús fue escupido, Jesús fue abofeteado, Jesús fue golpeado, Jesús fue injuriado injustamente, y fuera de eso un centurión romano clavó una lanza en su costado, pero no fue quebrado hueso suyo. O sea que Jesús, como les decía al principio, Jesús cumplió todas las profecías del Antiguo Testamento referente a la llegada del Mesías. Pasamos al punto número 3 de la enseñanza del día de hoy. Estamos viendo los 4 sucesos importantes en la historia bíblica. Ya vimos el nacimiento de Cristo, vimos aparte de la muerte de Cristo, y vamos a ver el punto número 3, su resurrección. Así que le pido que usted me tenga paciencia, me regale otros minutos
Punto número 3, Lucas 24:1. Para ver la resurrección del Señor, que es lo que el mundo está celebrando el día de hoy. ¿Qué celebran hoy? La resurrección de Cristo. Se está conmemorando a nivel mundial en el mundo cristiano, porque no todo el mundo está conmemorando, ni los budistas, ni los hinduistas, ni los islamistas. Ellos no celebran porque ellos no creen en Jesús como Dios, ni como Jesús, ni siquiera saben. Entonces nosotros, el pueblo cristiano, estamos conmemorando hoy. Lucas 24:1 dice, el primer día de la semana. ¿Cuándo es el primer día de la semana? ¿Cuándo? El día domingo, correcto. En nuestra tradición, el primer día de la semana es el lunes, que uno dice, uy, qué pereza el lunes ir a trabajar, comenzando semana. Pero bíblicamente el primer día de la semana es el día domingo. Dice, entonces el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entraron, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que ellas, estando perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. ¿Quiénes eran estos varones? Ángeles, porque tenían vestiduras resplandecientes. Y tuvieron temor. Claro, usted se puede imaginar esa escena. Usted va al cementerio, usted ve que está removida la piedra, que no está el cuerpo, pues usted le da como susto. Y fuera de eso se le aparecen dos ángeles brillantes con vestiduras blancas. Dice, y ellas tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra y le dijeron los ángeles, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y que resucite al tercer día. Entonces ellas, ¿qué pasó? Dice, se acordaron de las palabras de Jesús. Oiga, Jesús nos había dicho que Él iba a morir y que iba a resucitar y no lo entendíamos, y ahora ellas estaban entendiendo porque se acordaron de las palabras. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. O sea que ellas fueron, ¿y qué hicieron? ¿Quiénes fueron las primeras que pregonaron que Cristo había resucitado? Las mujeres. Qué chismosas, ¿no? Diría alguno. No, las mujeres fueron portadoras de las buenas nuevas de salvación. Por eso no podemos menospreciar la labor de las mujeres en las congregaciones, porque ellas fueron las primeras que anunciaron que el Señor Jesús habían resucitado. Y fueron a los 11. ¿Por qué habían 11? Faltaba uno. ¿Qué pasó con ese uno que faltaba, con ese traidor? ¿Saben la historia? ¿Qué hizo Judas? Que fue y se ahorcó, se quitó la vida. Hace 15 días, 20 días estamos hablando del suicidio. El suicidio no es la alternativa. El suicidio es cobardía. Y una persona que se quita la vida, que se suicida, simplemente se está condenando. Y Judas fue y se colgó en un árbol, se suicidó, se ahorcó, se reventó la cuerda. Al reventarse la cuerda, dice la Biblia que cayó de cabeza, se abrió su cabeza y se esparramaron sus entrañas. Imagínense qué muerte tan trágica de este traidor. Las 30 piezas de plata no le sirvieron para absolutamente nada. Dice, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los otros 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María la madre de Jacobo y las demás que estaban con ellas, el combo de estas mujeres, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas. Porque imagínense la escena, fueron las mujeres a decirle, ellos estaban allí reunidos, tristes, acongojados porque su maestro había muerto, y ellas llegan con estas buenas nuevas. Pues ellos no creían, les parecía una locura. Dice, pero Pedro, levantándose, recordemos que Pedrito tenía un carácter fuerte, dice, él se levantó, corrió al sepulcro y cuando miró adentro vio los lienzos solos y fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Veamos también cómo lo describe el apóstol Pablo. Recordemos que el apóstol Pablo no estuvo presente en ese suceso, pero es uno de los apóstoles de Cristo. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:3, porque primeramente os he enseñado
lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. O sea que el apóstol Pablo estaba dando testimonio a la iglesia de Corinto, como yo lo estoy haciendo en esta mañana, a la iglesia bíblica Familias en Cristo, de la resurrección de Cristo. Y él les dice que fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que se apareció a Pedro y después a los demás. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya han muerto, ya están durmiendo. 1 Corintios 15:7, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, dice Pablo, se me apareció a mí. Recuerden que el apóstol Pablo se le apareció Jesús cuando iba de camino a Damasco. ¿A qué iba de camino a Damasco? A perseguir y a matar cristianos. Era Saulo de Tarso, y allí dice Pablo que se le apareció el Señor Jesús. Ustedes conocen la historia, les he predicado de eso, les he enseñado de esa gran historia. Dice Pablo: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Hoy en día hay muchos apóstoles modernos, pero Pablo dice que como un abortivo se le apareció a él, el último de los apóstoles. Para mí, bíblicamente, el último de los apóstoles bíblicos fue el apóstol Pablo, porque tenía que tener unas características de haber caminado con el Señor, o que en el caso de Pablo se le hubiera parecido el Señor. 1 Corintios 15:14, este versículo usted debería tenerlo rayado en su Biblia, presente. Dice: y si Cristo no resucitó, dice, vana es entonces nuestra predicación y vana también nuestra fe. O sea que si Jesús, estamos hablando en el punto número 3 de la resurrección, si Jesús no hubiera resucitado, ¿qué hubiera pasado? Sería perdido lo que estamos haciendo. Vana sería la predicación, vana sería las campañas evangelísticas que hacemos, vano sería los discipulados, porque nuestra fe se basa en Cristo. Por eso dice Pablo: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también nuestra fe. Pero gloria a Dios que conforme a las Escrituras Jesús sí resucitó. Gloria a Dios por eso nuestra fe está en Cristo, por eso nos llamamos cristianos, por eso venimos a la congregación con gozo, con alegría, no de vez en cuando, sino procuramos ir continuamente a la iglesia del Señor. Entonces se le aparece el Señor Jesús a los discípulos, pero también al incrédulo Tomás. ¿Sí recuerdan a Tomás? Juan 20:28. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. ¿Por qué hizo esta expresión? Porque cuando las mujeres le dijeron que Jesús había resucitado, ¿él qué dijo? Ese cuento no me lo como yo. Hasta no ver, no creer. Es que más, tengo que poner mi dedo en la llaga de Jesús para poder creer. Yo ese cuento no me lo creo. Y pasó eso. Cuando Jesús apareció, no era un espíritu, era su cuerpo ya resucitado, y allí estaba Tomás, y Tomás aún no creía. Y el Señor le dijo: ven. Y lo que hizo Pedro fue colocar su dedo allí en las heridas de Jesús. Y ahí sí fue cuando hizo esta expresión, cayó de rodillas y dijo: Señor mío y Dios mío. Pues tan fácil, así cualquiera. Por eso Jesús le dice en el versículo 29: porque me has visto, Tomás, creíste, y porque has tocado mis heridas. Pero más bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿De quién estaba hablando el Señor Jesús? Estaba hablando de don Manuelito, de Juan Manuel, de Charlie, de Mireya, de cada uno de ustedes, porque nosotros no lo vimos, lo conocemos por la Escritura. Pero dice el Señor Jesús que somos nosotros más bienaventurados que Tomás, porque Tomás tuvo que pedir evidencia física. Nosotros no tenemos necesidad de eso. Creemos por la palabra que ciertamente Jesús nació, Jesús murió, Jesús resucitó, que está sentado a la diestra del Padre y que pronto regresará por su iglesia. ¿Cuántos se gozan por eso? Amén. Amén. Entonces somos más bienaventurados que Tomás. Tomás tuvo su parte, estar con el Señor Jesús, pero somos nosotros más bienaventurados. Pero ahora hay una pregunta: ¿por qué los judíos no creen en Jesús como el Mesías? ¿O por qué aún están esperando que Jesús aparezca por segunda vez?
Buena pregunta, ¿no? Porque el pueblo judío allí en Jerusalén, en Israel, yo creo que más del 90% de los judíos, ellos no creen en lo que tú y yo estamos hablando el día de hoy, porque ellos no tienen el Nuevo Testamento, no porque no lo consigan, sino porque ellos rechazan las enseñanzas de Cristo. Ellos están esperando a Jesús por primera vez. Veamos por qué ellos no creen. Y tiene que ver también con el informe de la guardia. Mateo 28:11. Mateo 28:11. Mientras ellas iban, hablando de este grupo de mujeres maravillosas que estaban pregonando que Jesús había resucitado, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, ¿qué hicieron? Que le dieron dinero a los soldados. O sea que hubo ahí un caso de soborno. Por eso el soborno Dios lo repudia. Cuando usted como conductor, don Manuelito, que me dice que ahora va a ser conductor, el día que lo pare un policía, nunca se le ocurra jamás ir a sobornar a un policía, porque pueda que nos libremos de la multa en el momento, pero la multa es aborrecible, el soborno es aborrecible por Dios, porque aquí hubo un soborno. Dice que los ancianos dieron mucho dinero a los soldados, mire, diciendo: decid vosotros. O sea, le dieron dinero y le dijeron: digan que los discípulos vinieron a medianoche y se robaron el cuerpo cuando ustedes estaban dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a ustedes a salvo. No se preocupen, les damos esta plática. Ustedes van a decir, ustedes son la policía de la época, van a decir que los discípulos vinieron y se robaron el cuerpo. O sea, que no hubo resurrección. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Y este dicho, dice, se ha divulgado entre los judíos. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de hoy. O sea que los judíos hasta el día de hoy, ellos dicen: mentira, Jesús no resucitó. Sus discípulos, porque está el informe de la guardia y hay que creerle a la autoridad, vinieron sus discípulos y se robaron el cuerpo. O sea que Jesús no resucitó. Por eso es que hicimos la pregunta: ¿por qué los judíos no creen en Jesús? ¿Ya cuánto lo sabían o cuánto no lo sabían? Ahora ya lo sabemos por la palabra. ¿Sí es porque los judíos rechazan? Porque ese dicho dice que se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Estamos hablando de la resurrección de Cristo. Ya para el último punto, para terminar, el último versículo para terminar ese tercer punto, Hechos 1:11, dice: los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así mismo vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, hasta este punto de la enseñanza hemos visto 3 puntos. ¿Recuerda? Nacimiento de Jesús, muerte de Jesús y la resurrección. Vamos a ir al último punto. Regáleme unos 5 minutos más. Yo sé que estamos pasados, ya llevo 1 hora enseñando la palabra de hoy, pero como le digo, no alcanzarían ni siquiera 50,000 horas para poder entender todos los detalles. Punto número 4 y último punto, habla de la segunda venida. Recuerde que son 4 acontecimientos que marcaron la historia bíblica. Tito 2:13. Tito 2:13, mire lo que nos dice, sabiendo que Jesús nació, murió y resucitó. Dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. La venida del Señor es inminente. Así como se cumplieron los otros 3 actos importantes, la venida del Señor vendrá. ¿Cuándo será ese tiempo? Miremos qué dice la Biblia. Primera de Tesalonicenses 4:13, el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Le dice Pablo a los tesalonicenses, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los otros que no tienen esperanza? Los incrédulos.
los que no conocen de Jesús, ellos no tienen esperanza. Por eso cuando muere un ser querido, ellos creen que lo han perdido todo, que jamás lo van a volver a ver. Pues nosotros sí tenemos esperanza, porque nuestra esperanza bendita es Cristo. Él es la resurrección. Primera Tesalonicenses 4:14 dice: porque si creemos, ¿cuántos creen en Jesús? Unos pocos, bueno, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, dice, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Es una esperanza? Sí, hay una esperanza después de que el ser humano muere, y esto no lo sabe la gente de afuera. Por eso nosotros debemos ser, como hicieron esas mujeres, ser portadores de buenas noticias y decirles que sí hay esperanza en Cristo Jesús cuando fallece un ser querido, y fallece en Cristo Jesús, porque tampoco es el universalismo. La Iglesia Universal dice que todos los que mueren descansan en la paz del Señor, pero eso no es verdad. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, primera resurrección, porque si me pusiera a explicarles, la Biblia nos habla de una segunda resurrección. Y Apocalipsis dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Está hablando de los santos en el Señor. Se lo voy a explicar de una forma más fácil. Si el Señor no viene a nuestra generación y nosotros morimos, vamos a cumplir esto. Cuando venga el Señor, nosotros resucitaremos primero, los que hayamos muerto. Dice: y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Usted no se alcanza, ni usted ni yo alcanzamos a imaginar este suceso. Algo tan grandioso, tan maravilloso, que nos hace entender de que el cielo y la tierra pasarán, de que un día envejeceremos, que un día vendrá tal vez una enfermedad, tal vez un día moriremos, pero morir en Cristo, como decía el apóstol Pablo, es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y la ganancia es que cuando aparezca el Señor, serán resucitados los unos y nos encontraremos con nosotros. O sea, imagínese esto usted por un momento, ese suceso, esa película, algo celestial, algo sobrenatural, porque el Señor mismo, que había muerto y que había resucitado, Él mismo regresará en gloria con sus santos ángeles, y se abrirán los cielos y acontecerá este gran suceso. Yo lo creo, no sé si usted lo cree, pero yo lo creo de todo mi corazón, y por eso lo predico, por eso lo enseño, porque lo creo de todo mi corazón. Dice Pablo: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Por eso yo lo estoy alentando a usted en esta mañana a perseverar en la vida cristiana. No solamente una Semana Santa, sino que todos los días de nuestra vida, de nuestra juventud, que el Señor nos permita, podamos vivir para Dios. No mengüen en la fe, no dejen de congregarse, no dejen de creer. Ay, que es que los pastores, no importa lo que usted vea, porque la Biblia nos advierte que vendrán tiempos peligrosos, tiempos de apostasía, tiempos de engaño. De hecho, Pablo dice, con respecto a la venida del Señor, en 2 Tesalonicenses 2:1, dice Pablo, para ir concluyendo, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, dice Pablo, os rogamos, hermanos, que no os dejéis de mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. ¿Cuándo viene el Señor? Cerca. Ay, pastor, pero han pasado 2000 años que los primeros cristianos. El tiempo de Dios no es nuestro tiempo. El tiempo cronos para nosotros tal vez hayan pasado 2000 años, pero para Dios 1000 años son como un día. No podemos medirlo. Dice: nadie os engañe en ninguna manera. O sea que Pablo le dice a los de Tesalónica que una de las señales que habrá antes de la venida de Cristo, ¿cuál es? El engaño. Yo les pregunto a ustedes: ¿estamos en un mundo engañado? Donde a lo malo
se llama bueno. Donde el padre de familia cree que ir a la iglesia es malo, que mejor vamos a una cantina y nos emborrachamos. Eso sí es vida. No, eso es un engaño. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. La apostasía tiene que ver con el debilitamiento, el apartarse de la fe, el menguar en la fe. Por eso es que encontramos hoy en día muchas personas que no quieren creer en Cristo, que dicen que eran cristianos, que iban a una iglesia, que leían la Biblia, pero no quieren saber nada de Dios, porque están apostatando de la fe. O sea que según esa evidencia bíblica nos muestra que Jesús está cerca, porque estamos en un tiempo peligroso de apostasía, donde muchos creen que hasta el suicidio es bueno, que ese es el camino. No, eso es una mentira. La persona tan pronto se suicide, se va a estrellar contra el mundo, porque se va a dar cuenta que va a ir a un lugar de tormento por haber rechazado a Cristo. Dice: y la otra señal, se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. O sea que Pablo a la iglesia de Tesalónica le dice que antes de que Cristo venga pasarán dos cosas: que habrá engaño, apostasía, y que ¿qué más? Y que aparecerá el hombre de pecado y el hijo de perdición. ¿De quién está hablando? Del anticristo, del último gobierno mundial que se va a levantar. Y yo no sé usted, pero las señales están dadas. Y estamos viviendo algo en el mundo que no lo habían vivido generaciones anteriores: la globalización, las guerras, los rumores de guerras, la opresión de los gobiernos. Todos se están encaminando para que venga un gobernante mundial. Y ahí sí los judíos van a decir: lo van a recibir como el Mesías. Pero nosotros sabemos que es un engañador, que es el anticristo. Muchos dicen que es un sistema, pero yo creo que es una persona, el mismo engendro de Satanás, el hijo de rebelión, el hijo de pecado, que engañará al mundo. Que posiblemente sea un gobernante mundial, sí. Que posiblemente tenga sabiduría, sí, pero no la sabiduría de Dios, sino la sabiduría del mundo. Y muchos se van a maravillar, y muchos gobiernos están pidiendo que haya un gobierno mundial, porque el mundo está en crisis. Y cuando aparezca ese tiempo y ese momento, que puedo creer que está muy cerca por la escritura y por lo que estamos viviendo, aunque nadie sabe el día ni la hora, pero podemos creer que estamos en la recta final de ese tiempo. Engaño, apostasía, la manifestación del hombre de pecado, que tiene una característica que dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Dice Pablo: ¿no os acordáis que cuando yo estaba con vosotros les predicaba esto? Se los decía, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio y la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Versículo 8: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. ¿Para qué? A fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Clara la escritura? ¿Clara la enseñanza del día de hoy? Los 4 eventos que marcaron la historia bíblica: nacimiento de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección que se está conmemorando hoy, y último punto, que lo acabamos de ver, que quisiera hablar más, pero ya el tiempo no da más, es el arrebatamiento de la iglesia, la segunda venida de Cristo, que son los eventos que están próximos a venir. Así que, mis amados hermanos, yo espero que usted haya sido edificado en la palabra de Dios. Y vuelvo y les doy este consejo como pastor, como amigo, como padre de familia, como cristiano: no dejen jamás, no abandonen a Jesús. Estos son tiempos para que nosotros estemos atentos, velemos y oremos y vivamos para Dios. No desfallezcan, congréguense. Yo
Nosotros pastores tenemos una carga por cada uno de ustedes, para que ustedes sean edificados en la palabra. Los que se quieran discipular, hablan conmigo. Lo podemos hacer los días jueves también virtualmente, o si quieren nos reunimos acá. Pero aprendan la palabra, oren en sus casas, lean la escritura, sean personas de fe y no se aparten al mundo. Pónganse sobre sus pies. Vamos a terminar en oración de agradecimiento.